Bien, vamos a entrar en la palabra de Dios. Hoy día vamos a entrar en la parte número 9 de nuestra legendaria serie Cambiando las maldiciones en bendiciones. ¿Y cuál es nuestro pasaje central? Ustedes saben, Nehemías, el capítulo 13, el versículo 2, más nuestro Dios. ¿Cuántos han aceptado a Dios como su propio Dios? ¿Cuántos lo han adoptado como su propio Señor? Nuestro Dios convirtió, volvió la maldición en bendición. Y miren, ya con estas son 9 semanas en las cuales estamos hablando acerca de lo que Dios hace, lo que Dios hizo y lo que Dios hará a favor del pueblo de su pacto. Estoy hablando acá acerca de, hay un patrón en las Escrituras, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben de que Dios es especialista en cambiar situaciones, darle la vuelta? Y cualquier maldición que se asoma con esa cara horrible que tiene y que viene para oprimirnos y para robarnos, Dios sencillamente la reduce a cero, a nada, a la impotencia. Gracias a Dios por su poder. Así que hemos visto que el propósito de esta serie es impartirnos a nosotros esperanza en nuestro caminar con Dios. Ustedes saben lo que dice en Romanos el capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, hablando por ejemplo del Antiguo Testamento en este caso, ¿para qué? Para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, las Escrituras, las historias en las Escrituras contienen para nosotros una fuente de enseñanza, nos dan a nosotros ánimo, nos ayudan a desarrollar nuestra paciencia y nos dan, por supuesto, esperanza. Así que tú y yo podemos tener la expectativa de que en nuestras vidas Dios también le dé la vuelta a las circunstancias. Dios es bueno, Él es fiel. Estábamos cantando acerca de su fidelidad. Así que ya hemos hablado de 15, seguramente 16 historias en el Antiguo Testamento y hoy día vamos a saltar, ¿no?, ese charco de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y vamos a entrar al Nuevo Testamento. Gloria a Dios, finalmente. Ahora, el mayor ataque que encontramos en contra de alguien que tiene que ver directamente con Abraham, ¿no?, es el ataque que vino en contra de la simiente singular de Abraham, Cristo Jesús, porque Él es la simiente a quien fueron hechas las promesas. Cuando la Biblia dice, ¿se acuerdan? Génesis 12:3, no, en tu descendencia, en tu simiente serán benditas todas las naciones o todas las familias. Esa descendencia bendita era realmente Jesús, que era la simiente o el hijo de Abraham. Entonces, el mayor ataque que se ha podido levantar en toda la historia es un ataque a través o en contra de Jesús, quien es la simiente de bendición. Es más, cuando comenzamos a observar todos los ataques del diablo en contra de los descendientes de Abraham en el Antiguo Testamento, siempre vemos la intención satánica detrás de bloquear la venida o el nacimiento de la promesa de Génesis 3:15, que es la simiente de la mujer. ¿Cuántos saben que la simiente de la mujer es Jesucristo, que vino para aplastar a la serpiente y atestarle un golpe mortal, definitivo, rotundo? Y eso fue lo que ocurrió cuando Jesús fue a la cruz y venció la muerte y también resucitó. Así que la resurrección es una tremenda victoria que Jesús exhibió frente a la muerte, frente al pecado, frente al diablo. Es más, Jesús cuando habló acerca de su resurrección, y no es algo que no les dijo, más bien se los dijo a los discípulos, lo dijo varias veces, sus ojos estaban cerrados, no lo podían entender. Pero Jesús también habló y le dijo a sus enemigos, cara a cara, que su resurrección sería una señal para ellos. Así que vamos a Mateo, el capítulo 12, los versículos 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, en este caso se juntaron, ¿no?, para ir en contra de Jesús, diciendo, maestro, ¿no? Aquí hay un tono de hipocresía detrás, ¿no? Deseamos ver de ti señal. Entonces él le respondió a la generación, ¿cómo los llamó? Mala y adúltera, demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es esa señal? Bueno, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que ustedes me han pedido señal, en otras palabras, y esta es la señal que les doy, la señal del profeta Jonás. Ahora es extraño preguntarse por qué ellos están pidiéndole señal. Esta petición era bastante extraña de parte de los fariseos, de parte de los saduceos, como si Jesús, o escribas, como si Jesús no hubiese hecho nada sobrenatural
delante de ellos. Es más, Jesús hacía señales y maravillas y prodigios todo el tiempo en el pueblo y ellos mismos eran testigos de todo esto. Entonces, vamos a darnos cuenta que aquí ellos están pidiendo una señal, ¿no? Y las señales que Jesús le había dado anteriormente no eran señales que ellos querían ver. Pero de una manera u otra Jesús les había demostrado que Él era Emmanuel, Dios con nosotros, que Él era el Verbo encarnado, que Él era Hijo del Dios Todopoderoso. Pero ellos no querían ver, no querían entender. Así que para demostrar que Él era el Hijo de Dios, Él les dijo en Mateo 12, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, que es el día sábado. Ahora, es interesante si nosotros nos ponemos históricos y nos remontamos al primer capítulo de Génesis, nos vamos a dar cuenta que la obra de la restauración de la tierra tomó exactamente 7 días. Este invento de la semana no es algo que hicieron las librerías para vender agendas y este tipo de cosas, no. Es algo que Dios estableció. 6 días trabajarás, en el 7º día reposarás. Y cuando Dios estableció esto, Jesús estaba allí, porque lo hizo en unidad con el Padre. Entonces, Él comienza a decirles a ellos en su cara de que Él era Señor del día de reposo. Y para demostrarlo, ¿no?, otra vez les dio una señal más. En Mateo 12, versículos 9 al 14, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, y miren otra vez la hipocresía detrás de sus palabras, para poder acusarle. Esa fue su intención. Es lícito. Esas palabras a mí me hacen pensar de que estas personas sean súper recontra archilegalistas, ¿no? Es lícito sanar en sábado. Y ellos querían acusarlo, obviamente, pero Jesús sabía muy bien lo que ellos querían. Jesús sabía muy bien lo que ellos estaban haciendo. Así que a pesar de la hipocresía de ellos, Jesús no retrocedió, siguió adelante, aunque sabía que esto iba a causar cierta conmoción. Así que versículo 11 dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si cayere en un hoyo el día sábado, no le eche la mano y lo levante? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿no?, el formato de ellos era legalista, entonces Jesús les da una respuesta de acuerdo con su medida. Es lícito hacer bien los días sábados. ¿Sabían ustedes que todos en Israel entendían claramente que si el buey o si la oveja se caía en un hueco, era correcto? A pesar de que fuese día de reposo, era completamente aceptable que rescatases a tu animal, a tu bestia. Entonces Jesús comienza a contrastar el valor de un hombre con respecto al de una oveja. En Mateo 5 se nos dice que valemos más que muchos pajaritos. Mateo 6. Entonces, ahora que en realidad la gente está tratando de salvar animales y abortar bebés, estas palabras son bastante oportunas. O sea, la vida del hombre vale muchísimo más. ¿Cuántos de ustedes son pro vida? Somos pro vida, porque Jesús es vida. Así que, versículo 13, entonces dijo a aquel hombre, ¿no?, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, para matarle. Entonces acá tenemos un tremendo milagro instantáneo. Ese hombre seguramente tenía su mano seca por años y la gente lo conocía muy bien, pero cuando él la extiende en obediencia al mandato de fe de Jesús, sencillamente la mano le es restaurada completamente sana. Y esta fue una tremenda demostración de que Jesús era el Señor del día de reposo. Y aquí les estaba dando una señal. Entonces, vemos que en ese caso lo que ocurrió fue la operación de la manifestación del Espíritu Santo conocida como hacer milagros. Y esto es tremendo. Es una convicción que viene a ti y tú lo haces y ocurre. Eso es tremendo. Y esto puede ocurrir con diferentes cosas. Ahora, ¿cuál creen ustedes que fue la reacción de estos fariseos que cuestionaban a Jesús? Aún así quisieron matarlo. O sea, en vez de gozarse por el hombre, su conciudadano, y era una persona que asistía a la sinagoga y estaba bajo el liderazgo de ellos, en vez de regocijarse por la sanidad de ese hombre, se levantaron otra vez contra Jesús. ¿Quién estaba detrás? Don Sata. Era un ataque en contra de aquel que estaba distribuyendo la bendición de Abraham al pueblo. Él estaba repartiendo el pan de los hijos. Así que querían matar al panadero, ¿no? Y bueno, entonces Jesús estaba haciendo señales tras señales delante de ellos. ¿Por qué entonces, de manera hipócrita, pedirle otra señal? Sigamos leyendo y veamos lo que Jesús hizo a continuación. Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, porque sabía que quería matarlo, ¿ok? Y le siguió mucha gente. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba a todos. ¿Y por qué? Porque Él es sanador. ¿Y qué estaba dándoles a los demás, a sus enemigos? Más señales. Señales,
sanidades, milagros, prodigios, una y otra vez. Vemos lo irracional de esa petición de pedirle señal al maestro. Así que era ridícula esa petición. Las señales estaban por todos lados. Pero Jesús les dijo, les voy a dar una señal, ¿no? Es la señal del profeta Jonás. ¿Cuántos de ustedes saben que creer en la resurrección está ligado con recibir salvación? ¿No? La Biblia dice que si tú confesares con tu boca, ¿no?, que Jesús es Señor no solamente del sábado, sino de tu propia vida, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, lo resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, esta es la señal que Dios estaba colocando delante de sus ojos para que pudiesen recibir vida eterna, pero aún así no querían. Qué torpes, ¿no? Su resurrección, entonces, fue la señal a la que él se refirió. Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, por favor, cuando enseñen a los niños en la escuela dominical, no le digan que fue una ballena, porque la Biblia no dice ballena, fue un gran pez, ¿ok? Y así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es tremendo porque aquí se está hablando de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor. Y el apóstol Pedro, ungido por el Espíritu Santo, lleno por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, él predicó conectando su crucifixión, su resurrección y todo esto de una manera maravillosa. Ahí en Hechos el capítulo 2, los versículos 22 al 24 se nos dice: hombres de Israel, oigan esas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes, y aquí están las señales que él continuamente hizo, con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él. Y noten ustedes que él está diciendo que fue Dios el origen, la fuente de ese poder, y que Jesús sencillamente estaba caminando en obediencia perfecta al Padre que lo envió. Y luego dice, como ustedes mismos saben, a este que fue entregado por el determinado consejo y el previo conocimiento de Dios. Y miren cómo en su cara les dice: ustedes mataron. Ya hemos leído que querían matarlo. Ustedes mataron clavándole en una cruz por manos de inicuos. A él Dios le resucitó. Está hablando de esta señal, la resurrección. Habiendo desatado los dolores de la muerte, o suelto los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Y el apóstol Pedro, aparte de hablar de los hechos que Jesús realizó estando en su ministerio terrenal y de los hechos de la redención, su muerte, su sepultura, su resurrección y todo esto, él hizo saber claramente a esa multitud, habían como 3,000 hombres, de que había sido el odio de la gente lo que llevó a Jesús a la cruz. Desde el principio ellos rechazaron a Jesús. Y miren, ese es un patrón que ocurrió durante todo este tiempo. Estamos hablando de que Satanás se levanta y ataca a los hombres de Dios que tienen estas características, que son depositarios, que son portadores y que son distribuidores de la bendición de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús tenía eso en plenitud? Amén. Y también nosotros los tenemos. Repitan conmigo: yo soy depositario, soy portador y soy distribuidor de la bendición de Dios. Amén. De eso se trata. Somos bendecidos para ser de bendición. Y Juan 5:18 nos sigue contando esta historia de estos ataques continuos en contra de la simiente singular de Abraham, que era Jesucristo. Por esta razón, los judíos aún más procuraban matarle. Hermanos, no había ningún motivo. No había ninguna provocación de parte del Hijo de Dios. Jesús obedeció al Padre. Jesús hizo lo bueno. Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús sencillamente hizo aquello que ayudaba a la gente, ayudaba al pueblo, pero también hablaba la verdad acerca de sí mismo. Dice, porque no solo quebrantaba el sábado, ¿se acuerdan que Él es Señor del sábado? Él es el Señor del día de reposo, lo había demostrado, ¿no? Sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto les reventaba a la gente religiosa, no podían concebirlo. Entonces Jesús hizo esto de manera intencional. Él se aseguró a sí mismo de darle a la gente a conocer este tipo de cosas, diciendo que Él era el Señor del sábado y que yo y el Padre uno somos. Y esto causó que la gente quisiese apedrearlo más de una vez. Ahora, detrás de todo este movimiento se encontraba pues la cabeza, ¿no? Hablamos de la cabeza de la serpiente. ¿A qué me refiero? Estoy hablando acá del sumo sacerdote, la autoridad religiosa número 1 en aquellos días en Israel, ¿no? Y es interesante que ese hombre fue pero tan atrevido, ¿no?, que él habló al concilio y les dijo: ustedes no saben nada,
¿no? Pero sin darse cuenta, sin hacerlo de manera intencional, ¿no? Él profetizó que Jesús moriría por la nación. Esto es interesante. Aquí vemos un momento en la historia en donde la voluntad de Dios y la voluntad del diablo entran en perfecta coordinación. ¿Cuál era esa voluntad común? Jesús debía morir. Ahora, según el diablo, Jesús tenía que morir para ser eliminado, ¿ok? Pero según Dios, Jesús tenía que morir para ser nuestro sustituto. ¿Amén? ¿Se acuerdan ustedes de algo parecido que ocurrió en el Antiguo Testamento? Ya lo contamos en una historia. ¿Se acuerdan de Balaam? Ese Balaam que a sueldo, ¿no? Ese sicario espiritual que maldecía pueblos, ¿no? Por diferentes dioses, ¿no? Y cuando él trató de maldecir a Israel, Dios intervenía, ¿no? Y en una de esas, ¿no? Abrió su boca, Dios otra vez volvió a intervenir y salió bendición por su boca, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, ¿no? Actuó allí y salió una bendición a favor del pueblo de Israel. Bueno, en este caso con el sumo sacerdote Caifás ocurrió algo muy parecido, ¿no? Vamos a ver lo que ocurrió con él aquí en Juan, el capítulo 11, los versículos 49 al 53. Entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Es interesante mirar acá lo que hay detrás. La palabra, la escritura subraya sumo sacerdote en aquel año. ¿Quién dijo? ¿Quién estableció que el sumo sacerdote tenía que ocupar su oficio solamente un año? De acuerdo con la ley, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote lo era por toda su vida hasta su muerte. Y la ley de la descendencia funcionaba allí. Pero todo esto era una ruptura clara, una transgresión de la ley de Dios, porque era un asunto político. Los romanos estaban detrás. Había plata de por medio, había una tremenda corrupción en aquellos días en el liderazgo espiritual. Y por eso Jesús los llamó generación de víboras, los llamó hipócritas, etcétera, etcétera. Así que la hipocresía de esos hombres era increíble. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Versículo 51, pero eso no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, y noten ustedes que todavía estábamos en el periodo bajo la ley. Estábamos todavía durante el periodo de la ley mosaica, si se puede decir así. Así que ese hombre era reconocido por Dios como el sumo sacerdote, a pesar de todo el asunto político que estaba detrás. Y dice aquí que él, en ese año, él profetizó, o sea que el Espíritu Santo entró a tallar ahí, profetizó que Jesús había de morir por la nación. O sea, esa palabra por, seguramente este hombre estaba pensando, no, en vez de que nosotros muramos, él va a morir, pero era una sustitución de parte del Espíritu Santo. Entonces dice, y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde aquel día resolvieron matarle. Pues estamos hablando de lo que se supone el hombre más santo, más digno, más íntegro de toda la nación, está hablando de matar al Mesías verdadero. Así que aquí tenemos un claro cuadro de la intención criminal que ellos tenían en sus corazones. Ellos eran homicidas, al igual que su padre el diablo. Qué terrible, ¿no? Es interesante notar que aunque esta era la atmósfera interior en esos líderes espirituales, el Espíritu Santo se movió y actuó sobre Caifás, el sumo sacerdote, para profetizar que la muerte de Jesús sería una muerte sustitutoria. Por un lado, la intención del diablo era eliminarlo, y por otro lado, ¿no? Jesús mismo puso su vida para redimirnos y librarnos a nosotros del pecado. Entonces, cuando Caifás abrió su boca para plantear, ¿no? Para planear la muerte del Señor Jesús, lo que él habló, lo que él dijo, no lo tenía provisto. Lo que él dijo fue inspirado por el Espíritu Santo, y la declaración puntual fue la siguiente: Jesús sería un sustituto por la humanidad. Así que esta fue una tremenda profecía que hablaba acerca de Jesús, aunque la intención de sus corazones era totalmente criminal, era homicida. Así que este fue un ataque directo en contra de la simiente singular de Abraham, que era Jesucristo, ¿no? Hay una maldición que se levantó en contra de él con todo este tipo de oposición y persecución. Y bueno, lo que ellos dijeron es que él debía morir. Y noten ustedes que cuando ellos dijeron que él debía morir, estamos hablando del liderazgo espiritual, estamos hablando de una sentencia judicial de parte de la autoridad religiosa en aquellos días. Estamos hablando de algo que
fue, si se puede decir así, legal desde el punto de vista de ellos. Ahora, vamos a conectarnos con una escritura en el Antiguo Testamento que nos habla de lo que Jesús vino a hacer por nosotros y por qué lo hizo. Isaías 53:4, ¿cuántos conocen esto? Si ustedes alguna vez han estudiado sanidad, ¿no?, este tipo de cosas, se van a dar cuenta que ahí hay escrituras que hablan acerca de lo que Jesús hizo, no solamente para comprar nuestro perdón, también nuestra sanidad. Isaías 53:4 dice: ciertamente, está hablando de un hecho verdadero, verídico. Okay, ciertamente, no está hablando de cualquier tipo de imaginación humana, no es que Isaías comió pizza picante en la noche y tuvo sueños raros, no. Ciertamente, llevó él, y está proyectando en el futuro, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros, y miren cómo la gente lo contempló, miren cómo la gente percibió, miren cómo la gente pudo ver a Jesús. Y dice: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, cuando la gente presenció la crucifixión, la impresión que ellos capturaron fue de que él era maldito, de que estaba bajo el juicio de Dios. Eso es lo que dice acá Isaías, estaba bajo el juicio de Dios. Y él está explicando la razón por la cual Jesús hizo lo que hizo. Ahora, nosotros sabemos que él estaba sufriendo por nosotros como nuestro sustituto, estaba tomando nuestro lugar, eso lo tenemos claro. Pero la gente vio esto como que este hombre estaba bajo juicio o bajo maldición. Ahora, es cierto que fueron los romanos los que ejecutaron la crucifixión, pero la mente detrás, ¿no?, aquellos que impulsaron todo esto, que motivaron esto, que presionaron para hacer esto, fueron justamente los líderes religiosos, ¿no? Pero no fue todo el pueblo, porque muchos habían creído en Jesús. Por eso cuando Jesús fue juzgado, ¿no?, en el concilio o en el Sanedrín, lo hicieron en la madrugada, lo hicieron de noche, para que el pueblo que creía en él no se amotinase ni tampoco se pudieran oponer. Entonces ya ellos dijeron, cuando Jesús aceptó que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, ellos dijeron: ni más, no hay más que decir, ha blasfemado, ¿no? Entonces lo llevaron donde Pilato para que lo pudiesen crucificar, ¿no? Entonces es interesante darnos cuenta de que los judíos se habían acercado a Pilato diciendo: nuestra ley nos prohíbe a nosotros no matar a nadie, nosotros no podemos matar a nadie, no nos es permitido dar muerte a nadie. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes saben que ellos apedrearon a Esteban sin participación de los romanos? Lo que sí no estaba permitido para los judíos era crucificar a nadie, pero sí los podían apedrear. Pero quiero que ustedes vean algo, en el plan de Dios, en la mente de Dios, para cumplir con los tipos y sombras del Antiguo Testamento, Jesús no podía morir ni despeñado, ni apedreado, ¿okay? Jesús tenía que morir crucificado. Y hay una razón detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque había cosas legales en el Espíritu que tenían que ser cumplidas. Así que lo que los judíos no podían hacer era crucificar, ¿no? Y gracias a Dios que no lo apedrearon, pero crucifixión fue la palabra profética acerca de la muerte del Mesías. Él tenía que ser crucificado. En el Salmo 22 dice: horadaron mis manos y mis pies. Entonces, él tenía que ser levantado en un madero. Y es interesante ver desde el principio de la historia, los tipos y sombras de la Escritura apuntan a algo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben que el primer hombre, pecó? ¿Cuántos de ustedes conocen el concepto bíblico del pecado original, de la caída, ¿no? Y cómo el hombre perdió su estado de justicia delante de Dios, cómo él perdió su autoridad, perdió su dominio en la tierra, y todo por causa de un árbol, comer de un árbol. Entonces, para darle la vuelta a todo este asunto, también tenía que existir un árbol o un madero participando en el asunto de la restauración de todas las cosas. Así es, por eso la cruz es tan importante. Ahora, quiero que vean algo más. Cuando Moisés, y ustedes pueden leer esto en el libro de Éxodo, cuando Moisés estableció o instituyó la Pascua, la fiesta de la Pascua, ¿no?, y los hijos de Israel tenían que sacrificar por familia, un cordero por familia. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Tenían que tomar la sangre en un lebrillo y luego con un hisopo, tenían que untar la sangre en las puertas. ¿Se acuerdan eso o no? Ahora, esto es bien interesante porque acá hay un simbolismo poderoso, ¿no? Ellos tenían que agarrar la sangre, o sea, mojaban el hisopo y tenían que untar la sangre en los travesaños, ¿no?, y en el dintel. Entonces, la figura que ellos hacían era así. Y miren bien, ustedes saben, ¿cuántos saben que el hebreo se escribe de derecha a izquierda? La figura que ellos hicieron, cada padre de familia, representando cada familia, con la sangre del cordero personal, familiar, hicieron esto. Tomaron la sangre y
Eso, ¿cuántos han visto un arco, un portero, un arco de fútbol? Ok, un poquito más. En hebreo, esta es la letra Het. De derecha a izquierda. Het. Arriba, horizontal y abajo. Esa palabra Het en hebreo significa pecado. La sangre cubrió el pecado. Interesante, acá vemos la muerte del inocente muriendo por el culpable. No solamente esto, ¿no? Lo vertical siempre apunta a nuestra relación con Dios. Lo horizontal a nuestra correcta relación con los hombres. Entonces, cuando una persona tiene una correcta relación con Dios, no va a tener ningún problema con los demás. Interesante. Así que esos movimientos nos muestran algo tremendo. Jesús tenía que ser crucificado, Jesús tenía que ser clavado, ¿no? En un madero, un travesaño vertical y un travesaño horizontal. Ahora, la Biblia dice también, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso también tenía que cumplirse. Entonces, si Jesús se iba a hacer maldición por nosotros, representándonos como sustituto, tenía que ser en una cruz. Tenía que ser en un madero, no podía ser de otra forma. Bien, ¿y para qué se hizo maldito? Para que tú y yo fuésemos benditos. De eso se trata, la sustitución. Así que Él fue maldecido por o a favor de nosotros. Y es interesante ver también, otra vez hemos dicho que el instrumento que fue utilizado por Satanás para crucificar a Jesús fueron los romanos, ¿no? Pero la mentalidad detrás fue de los judíos religiosos. Ahora, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, esta es la oración que se parece mucho a la oración de Esteban, Señor, no les tomes en cuenta esos pecados, ¿no? Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Oró esto Jesús o no? Ahora, ¿por quién estaba orando? Por judíos y por romanos, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿El Padre escuchó y respondió la oración de Jesús? Claro que sí. Dios los perdonó. Pero a lo largo de la historia de la iglesia, muchos se han levantado en contra de los judíos, han acusado a Israel de ser los asesinos que clavaron a Jesús en la cruz. Y aunque ellos no fueron el instrumento físico, fueron sí la mentalidad. Tenemos que entender una cosa. No debemos levantarnos en contra de los judíos ni tampoco propiciar el antisemitismo porque Dios los perdonó. Quiero que ustedes entiendan una cosa. Fue mi pecado, fue nuestro pecado el que llevó a Jesús a la cruz. La Escritura lo dice claramente. Así que no vamos a culpar a ningún grupo, ni romanos, ni judíos, ni a Caifás, ni a nadie más. Yo merecía lo que él tuvo que sufrir. Y estoy agradecido a Dios por la cruz. Así que la maldición de la crucifixión se convirtió en una bendición en la resurrección, porque el ataque fue matarlo, eliminarlo, borrarlo del mapa. Pero aquí el que vive por los siglos de los siglos, amén. Él vive, estuvo muerto, pero ahora vive. Así que vamos a ver cómo Dios le da vuelta a todo este asunto. En Colosenses entendemos, eso es tremendo. En las epístolas se nos explica lo que ocurrió cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús resucitó y todo esto, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos las epístolas y tenemos también los evangelios. En los evangelios tenemos ahí fotos, ¿no? Es vista tipo fotográfica, hay fotos, ¿no? Pero en las epístolas tenemos visión rayos X, o sea, vemos la intención detrás. En Colosenses 1, 18 al 20 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él, y eso es lo que vino a hacer, reconciliar consigo todas las cosas. Esto es todo inclusivo. Las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tenemos que entender algo. Muchas veces a Jesús equivocadamente se le llama un mártir, pero Jesús no fue un mártir. Jesús fue un sustituto. El primer mártir fue Esteban. Jesús no fue un mártir. Jesús fue un sustituto, nuestro sustituto. Él fue el representante de parte del Padre que vino en perfecta obediencia a él hasta el punto de ir a la cruz para reconciliarnos con Él. Vamos a seguir en Colosenses, es tremendo, el capítulo 2, versículos 13 al 15, ¿no? Y a ustedes, está hablando de nosotros, cuál fue nuestra condición espiritual anterior, estando muertos, espiritualmente muertos, separados de Dios. La muerte espiritual significa apagón dentro, las luces espirituales adentro se apagan. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Y luego, tremendo, acá hay algo legal involucrado, anulando el acta de los decretos que había contra
nosotros. Es tremendo este amor, porque muestra que Dios es por nosotros y todos esos pecados que estaban en contra de nosotros, Jesús pagó por todo ello. ¡Qué maravilloso! Dice que esto no será contrario, lo quitó de en medio entre nosotros y Dios, porque eso era lo que bloqueaba nuestro acceso a Dios, era nuestro pecado. Y luego dice, clamándole en la cruz y despojando principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, cuando Jesús vino, cuando murió, fue nuestro representante por toda la humanidad, pero cuando resucitó también llegó a ser el representante por todos nosotros. Así que esto lo hizo en representación de la humanidad. Él fue el gran sustituto. Y ya depende de nosotros si aceptamos o rechazamos la buena noticia. Así que la provisión ya fue dada por Dios. Ha sido provista. Pero a ninguno de nosotros nos es impuesta para que la recibamos. Cada uno tiene que venir con corazón dispuesto y creer por fe, y es por gracia. Así que lo que está ocurriendo acá es que Jesús tomó sobre sí mismo una terrible maldición. Una maldición tal cual ningún hombre en toda la tierra ha experimentado, y lo hizo por nosotros. ¿Para qué? Para revertir la maldición por completo, convirtiéndola en poder para salvación. Así que leyendo la escritura en Nehemías 13:2 y leyendo las epístolas del apóstol Pablo, vamos a darnos cuenta que existe este concepto de maldición-bendición. En Gálatas, el capítulo 3, en el versículo 13 y el versículo 14, encontramos el significado de la obra de Cristo haciéndose maldito por nosotros. Cristo nos redimió. Tiempo pasado. Tú no necesitas desear ser redimido. Ya eres redimido. Ya tienes redención. Acéptalo, abrázalo como una realidad. Repitan conmigo, soy redimido. Tengo redención en Cristo. He sido redimido del dominio del diablo. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Son realidades en Cristo, ¿no? ¿Y cómo es que eso ocurrió? Siendo Él hecho por nosotros, esto es a favor de nosotros o en lugar de nosotros, por eso sustituir es reemplazar. No por nosotros, maldición. Y aquí está el directo cumplimiento de lo que estaba escrito, ¿no? Porque está escrito ¿qué? Maldito todo el que es despeñado desde un peñón o ahogado en el mar de Galilea, ¿no? Despedazado por el endemoniado gadareno, o apedreado por los judíos, tipo Esteban. No, sino maldito aquel que es colgado en un madero. O sea, hay un asunto legal detrás. Ahora, el lector casual o superficial de este pasaje, cuando encuentra ahí la palabra maldición, seguramente va a pensar pues que la maldición a la cual Pablo hace referencia aquí se refiere a la que entró por causa del pecado de Adán y de Eva. Pero acá no se está hablando de esa maldición, aquí se está hablando de otra maldición conocida como la maldición de la ley, ¿no? Y entonces vamos a ver en un ratito la diferencia, pero todo eso fue hecho con una razón. ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús se hizo maldito? El versículo 14 responde esta pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito detrás? Para que en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Dios nos puso en Cristo. Y si tú has sido puesto en Cristo, has sido puesto en bendición. Tú tienes una posición de bendición. Gracias a Dios por eso. Para que en Cristo Jesús, ¿qué? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? Ezequiel 26:36, les daré corazón nuevo, espíritu nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, era la promesa del Espíritu en ese caso. Ahora, como dije, la maldición de la ley no se debe confundir con la maldición de la caída. Pero gracias a Dios que Cristo nos redimió de ambas. Sin embargo, en este pasaje, por el contexto, Pablo específicamente está hablando acerca de la maldición de la ley. Tienen que entender que Gálatas es un libro tipo respuesta de naturaleza, una epístola de naturaleza correctiva que está corrigiendo malos entendidos por el asunto de la ley y la justificación. Mucha gente se introdujo en esa iglesia tratando de hacer una mezcla entre la ley y la gracia, lo cual es una desgracia. Tú no puedes ser justificado por tus obras. Es solamente por la fe en Cristo. Entonces, aquí se está hablando de la ley. Es más, en Gálatas 3:10 se nos dice que todos aquellos que quieren depender de las obras de la ley se colocan a sí mismos bajo maldición, porque no están aceptando que Cristo ya se hizo maldición.
No están aceptando la sustitución que Jesús pagó por nosotros. Ahora, cuando hablamos de la maldición de la ley, estamos hablando acerca del castigo que caía sobre aquel que desobedecía a la ley, aunque sea una parte de ella. Y eso se describe con lujo de detalles en el capítulo 28 de Deuteronomio, desde el versículo 15 hasta el versículo 68. Ok. Deuteronomio 28, del 15 al 68, contiene una larga lista de maldiciones. Allí aparecen 54 versículos de maldiciones y son terribles. Y Jesús cargó todo eso por nosotros, para que nosotros seamos librados, seamos absueltos, seamos perdonados. Gloria a Dios por esa liberación. Ahora, vamos a ponernos históricos, no histéricos. Miren, en el primer siglo, la Escritura nos lo dice claramente, lo que iba a pasar, ¿no? Pero Flavio Josefo, el historiador judío, él cuenta con lujo de detalles lo que ocurrió cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida o conquistada en el año 70 por los romanos, y el pueblo fue tratado con una extrema crueldad, tanto así que los niños fueron llevados esclavos, fueron vendidos en mercados del resto del mundo gentil como esclavos, y 500,000 de judíos fueron crucificados en aquellos días. Eso fue terrible. Y él describe todo esto y las atrocidades que los romanos cometieron en contra de los judíos. Los sufrimientos allí experimentados por ellos fueron horribles. ¿Saben lo que tomó lugar ahí? Se cumplió en ellos la maldición de la ley. Lo que ellos experimentaron fue la plenitud de la maldición de la ley. Y una de las cosas que están registradas en esos 54 versículos es la dispersión mundial de los hebreos o de los judíos fuera de su tierra en el resto del mundo. Está escrito ahí. Wow. Ahora, es interesante notar, y acá hay una numerología detrás, ¿no? Es interesante notar que el número 54, ¿se acuerdan? 54 versículos. 54 es el producto de 9 por 6, siendo 9 el número del juicio y también del fin en la Escritura. Y el número 6 es el número del hombre. Entonces 9 por 6 igual 54. 9 veces 6 significa el juicio de Dios sobre un hombre sin Dios o que le ha dado la espalda a Dios. 6 es el número del incompleto. La perfección está en el 7. Al 6 le falta 1 para llegar a ser 7. Sin Dios no la haces. Necesitas a ese 1 que te falta, que es Dios. ¿Están ahí? Ahora, esas maldiciones múltiples mencionadas en estos 54 versículos, básicamente caían sobre aquello que fallase en cumplir, aunque sea un punto de la ley. Y tenemos que darnos cuenta que los altos estándares de Dios eran literalmente imposibles de cumplir por ningún mortal, por ningún ser humano. Entonces, si alguien rompía algún punto J o tilde de la ley, estaba expuesto a que la maldición le lloviese encima. Ahora, tenemos que entender la naturaleza y el propósito de la ley. Lo que Dios hizo fue lo mejor que se podía hacer con ese pueblo, que era diferente que los pueblos egipcios y los pueblos de Canaán, que eran paganos, y esos gentiles cometían una serie de abominaciones. Lo mejor que Dios podía hacer para proteger al pueblo era darle la ley que mostraba la santidad de Dios, mostraba los altos estándares de Dios, pero al mismo tiempo reflejaba la condición de injusticia interior del hombre y su incapacidad en la carne de poder cumplir con las altas demandas de Dios. Pero la ley también nos daba a nosotros una salida, ¿no? La ley no fue dada para salvarnos, la ley no fue dada para justificarnos, pero la ley estaba llena o cargada de tipos y sombras que señalaban a aquel que vendría para cumplir la ley por nosotros, porque Jesús cumplió todos los tipos de la ley. Jesús vivió guardando la ley, cada jota, cada tilde, y lo hizo como sustituto, cumpliéndola a Él por nosotros, para que nosotros no tratemos de cumplirla. ¡Gloria a Dios por la sustitución! ¡Qué maravilloso el Señor! ¿No? Y la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Entonces, esta ley apuntaba al sustituto que Dios iba a proveer. Y bueno, Jesús guardó la ley por nosotros y Él estableció un nuevo pacto. Y miren lo que dice en Hebreos el capítulo 4, en el versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, aquí hay una doble negación, ¿no? Que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, está hablando de nuestra humanidad, ¿no?
pero sin pecado. Aquí el apóstol Pablo está pintando un cuadro de Jesús como nuestro representante, como nuestro sustituto y como nuestro sumo sacerdote. Y aquí es interesante que nos dice que Él fue sin pecado. Si Jesús hubiese pecado, se hubiese descalificado a sí mismo para hacer esas tres cosas: nuestro representante, nuestro sustituto y nuestro sumo sacerdote. Él tenía que ser absolutamente sin pecado, cero pecado. Ahora, con respecto a este asunto de que fue tentado en todo, Jesús mismo oró por nosotros diciendo: oren para que no caigan en tentación, ¿no? Y también nos enseñó en la oración del Señor a orar diciendo: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Interesante, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, acá hay algo bien interesante, porque el medio hermano de Jesús, Jacobo o Santiago, que escribió la epístola que tiene su nombre, ¿no?, dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado o probado o atribulado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Porque Dios no puede tentar a nadie, no tienta a nadie, no puede ser tampoco tentado por el mal. Entonces tenemos que darnos cuenta, no es esa secuencia: tentado, atraído, seducido, ¿no? Y pisas el palito y finalmente, ¿no?, pecas, ¿no?, y las leyes espirituales de la muerte operan en ti, pierdes tu paz, te sientes sucio por dentro y todo eso. Jesús nunca experimentó eso. Ahora, vamos a ver qué pasó con respecto a Jesús. Acá se nos dice que según nuestra semejanza, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, pero había una diferencia. O sea, Él era diferente de los demás hombres en que Él era también Dios. Y Él era diferente de Dios Padre en que también Él era hombre. Pero también era diferente de los hombres en el sentido de que Él no vivía en un cuerpo mortal como el tuyo y el mío. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro cuerpo se va desgastando? Ajá. ¿Y cuántos saben que nuestro cuerpo glorificado nos espera? Es tremendo, ¿no? Este cuerpo es nuestro carro, pero un día, ¿no?, vamos a ser transformados y se va a convertir en un cohete y vamos a volar. Gloria a Dios por eso, qué tremendo. Ahora, Jesús vino con un cuerpo adámico perfecto, como el que tenía Adán antes de pecar. Si vemos toda la historia de la Escritura, vamos a darnos cuenta que hay tres tipos de cuerpos humanos, ¿no? El cuerpo adámico perfecto, que es el cuerpo adámico, ¿no?, el cuerpo de Adán que tuvo antes de caer. Luego el segundo cuerpo fue el cuerpo mortal, que Adán adquirió después del pecado, ¿no? Y el tercer tipo de cuerpo es el cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Así que Adán pasó de cuerpo adámico perfecto a cuerpo mortal, se acabó la historia. Jesús pasó de un cuerpo adámico perfecto cuando se hizo pecado, cuando concentró el pecado de la humanidad como sustituto, no porque Él pecó, sino por nuestro pecado. En ese momento su cuerpo se convirtió en mortal. Y cuando resucitó, se convirtió en glorificado. Ahora, el salto que tú y yo vamos a experimentar es sin pasar por el cuerpo adámico perfecto. Vamos a pasar de un cuerpo mortal a un cuerpo glorificado así de frente. ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso! Eso a mí me entusiasma sobremanera, porque es la esperanza bendita que tú y yo tenemos, la glorificación. Así que Jesús no vivía en un cuerpo mortal, sino en un cuerpo adámico perfecto. Entonces eso significa que Él no tenía la naturaleza de pecado en su cuerpo. Por lo tanto, Él no podía ser pecado, atraído, seducido en base a algo que Él tuviese en su cuerpo. La carne no es lo mismo que el cuerpo. La carne es la naturaleza del pecado en el cuerpo humano. Jesús tenía cuerpo, sí, pero no tenía esa naturaleza de pecado en su cuerpo. Y por eso Él fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, donde el diablo le disparó toda clase de tentación. Y por 40 días y noches, Jesús estuvo solo y sin comer absolutamente nada. Y llegó a un punto en que experimentó una intensa hambre. Este es hambre con H mayúscula, gigante, ¿no? Así que existen tres tipos de tentaciones bajo las cuales nosotros podemos ser tentados o probados, ¿no? La primera clase de tentación es los deseos de la carne. Y por eso cuando Jesús se encontraba en una extrema debilidad y un hambre bastante fuerte, es que el diablo se presenta, el tentador se presenta y le dice: di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no?
Y eso para satisfacer los deseos de la carne. La segunda tentación tiene que ver con el tema de los deseos de los ojos. Entonces fue allí que el diablo le mostró a Jesús todos los reinos de este mundo con su gloria, con su esplendor. Dijo, toda esta potestad a mí me ha sido dada. ¿Quién se la dio? ¿Estaba mintiendo? No, no estaba mintiendo. Estaba diciendo la verdad, si no, no sería una verdadera tentación. Jesús fue tentado, eso es lo que dice la Biblia. Fue una tentación. ¿Quién le dio a Satanás todo eso? Adán se lo entregó. Entonces el diablo dice, mira, todo esto puede ser tuyo así, bien rápido. Solamente póstrate delante de mí y adórame. Qué insolente la criatura caída, ¿no? Demandando que el Creador lo adore. Olvídalo, no funciona. Y lo tercero es la vanagloria de la vida. Y es ahí donde el diablo comienza con sus juegos mentales, ¿no? En la mente de Jesús. Entonces le muestra ahí el pináculo del templo, ¿no? Y le dice, lánzate, arrójate de arriba a abajo, ¿no? Delante de todos para que todos puedan ver y creer que tú eres el Mesías, ¿no? Pero esa no es la señal que él quería darles. Él quería dar la señal de la resurrección, no la señal de lanzarse y que los ángeles supuestamente lo sostuviesen, ¿no? Pero si él hacía esto, estaría actuando en la palabra del diablo y no en algo para lo cual Dios lo estaba guiando o dirigiendo. Se hubiese suicidado, si se puede decir así. Bueno, entonces, estas son las tres categorías de tentaciones bajo las cuales tú y yo somos tentados. Sin embargo, en el caso de Jesús, estas tentaciones fueron extremas. Fueron extremas y él fue tentado, pero como dice acá la Biblia, sin pecado. Y en las tres instancias Jesús citó la palabra de Deuteronomio y con cada cita de estas resistió al diablo y el diablo huyó de él. Gracias a Dios que tuvo victoria sobre la tentación. Así que Jesús calificó para ser nuestro representante, nuestro sustituto y nuestro sumo sacerdote. Ahora, dijimos que él tenía que ser sin pecado, ¿no? Y ustedes saben, Jesús era 100% hombre, entonces era espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Era un ser espiritual, tenía un alma y vivía dentro de un cuerpo. Jesús, por supuesto, tenía que ser sin pecado en su espíritu. Claro, si es que él era el Hijo de Dios, no había pecado en él. Pero al mismo tiempo tenía que hacerlo en su cuerpo, sin pecado en su cuerpo. Ahora es interesante darnos cuenta que mucha gente piensa que Jesús estaba sometido o sujeto a las enfermedades y a la muerte. Pero ese no es el caso en él. Y esto nos conecta a nosotros con el hecho y la historia de su nacimiento. O sea, ¿cómo es que Jesús fue concebido? ¿Cómo es que Jesús nació? Bueno, sí, él llegó a ser hombre como tú y como yo, pero su concepción y su nacimiento fueron diferentes. Porque su concepción no fue por un padre biológico, fue por el Espíritu Santo. Y su nacimiento fue un nacimiento virginal. Entonces, nosotros no tenemos lo que él tuvo en ese caso. Ahora, una cosa que tenemos que entender es que el pecado en la carne se pasa a través de la línea de la descendencia humana, particularmente a través del Padre. Es decir, por la semilla o simiente del Padre, el pecado pasa a la siguiente generación. Y obviamente Jesús no tenía esto. Jesús no era hijo biológico de José, no era hijo biológico de María, y luego José lo adoptó. Así que él no era hijo caído de Adán. Así que esta es la razón por la cual él tuvo que nacer con un cuerpo adámico perfecto. No había pecado en él, ni en su espíritu, ni en su alma, ni en su cuerpo. Él estaba completamente libre de la muerte. Eso significa que él no estaba sujeto a la muerte. La muerte no tenía ningún reclamo legal sobre él. Primero, por nacimiento. Y número dos, porque no había pecado. La paga del pecado es la muerte. Si tú pecas, le das derecho legal a la muerte sobre ti. Ni Jesús pecó, ni Jesús nació como un hijo caído de Adán. Con él no era la cosa. Interesante. Ahora, tenemos que entender que si la muerte no tenía ningún reclamo legal sobre él, pero Jesús al mismo tiempo tenía que morir, ¿cuál es el punto que nos falta para conectar, para completar la línea? Jesús dijo, este mandamiento recibí de mi Padre, yo voy a poner mi vida, ¿no? Y si yo la pongo, la voy a volver a tomar. Mi vida doy por las ovejas. Entonces, no es que la muerte tenía algún tipo de reclamo sobre él, reclamo legal. No, Jesús mismo se sometió a la muerte para pagar por tu pecado y por mi pecado. Qué maravilloso el Señor. Porque si él no hubiese ido a la cruz, hubiese seguido viviendo así indefinidamente. Así que se sometió a la muerte voluntariamente. No había en él ninguna causa de muerte. Era santo. Y por eso tuvo que nacer de una virgen. Gracias a Dios por todo esto, por la concepción sobrenatural y por el nacimiento virginal. Y bueno, este milagro entonces
y causó que Jesús no fuese un hijo caído de Adán. Así que él no heredó el pecado de Adán en su cuerpo. Él no nació en un cuerpo mortal, sino en un cuerpo diferente y no estaba sujeto a la muerte. Ahora, vamos a ver lo que dice 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 56. Eso es bien interesante porque completa la figura. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Remontémonos a la historia en Génesis, pero tomemos una metáfora utilizada en Apocalipsis. Cuando Adán y Eva fueron tentados en el huerto del Edén, ¿quién tentó a la mujer? ¿Quién fue? La Biblia dice que fue Satanás, pero en el libro de Apocalipsis se le llama la serpiente antigua. Entonces, cuando Satanás tentó a la mujer y ellos se dieron a la tentación y Adán abiertamente saltó y pecó desobedeciendo a Dios, entonces la serpiente antigua les inyectó la muerte. ¿Cuál con colmillo de serpiente, inyectando el veneno mortal en la víctima? De la misma forma, Satanás nos inyectó a nosotros la muerte a través de nuestro propio pecado. Porque aquí se nos está diciendo que acá hay un aguijón, ¿no? Y este aguijón, lamentablemente, ¿no?, produce muerte. Como dice aquí, el pecado es el aguijón a través del cual la muerte fue inyectada a todos los hombres. Pero como Jesús nunca pecó y no había pecado en él, entonces no estaba sujeto a la muerte. Ahora vamos a Romanos el capítulo 5, versículo 12. Tienen que aprender esas escrituras, son fundamentales en la historia de la redención. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Fue Adán, fue la cabeza de la raza humana, fue el representante de la raza humana caída, ¿no? Y por el pecado de Adán, ¿qué cosa más entró? La muerte, ¿no? Así la muerte pasó a todos los hombres. Por eso el pecado original, ¿no?, igual, ¿no?, muerte generalizada, muerte espiritual generalizada, con la consecuencia de la muerte espiritual, que es la muerte física. Y también añade algo más, no solamente fue por un hombre, sino que todos los hombres también pecaron. Así que no te amargues contra Adán, no lo culpes a él. Sí, lamentablemente le abrió la puerta, ¿no? Pero también, bueno, te alcanzó a ti y tú también eres culpable. Por eso Jesús tuvo que morir no solamente por Adán, sino también por nosotros. Gracias a Dios por esto. Entonces, la muerte pasó a todos porque el primer hombre, Adán, abrió la puerta, si se puede decir así, la cabeza de la raza humana, y también porque todos hemos pecado. Entonces, todo nacido de mujer lleva en él esa sentencia decisiva de muerte y de condenación que recibimos como herencia de nuestro padre Adán. Ahora, lo tremendo de la redención es que te saca de estar en esa posición llamada en Adán y te pone en una posición mucho mejor, que es en Cristo, donde ya no dependes tú de lo que Satanás le hizo a Adán en el huerto, sino que tú dependes de lo que Jesús hizo a favor tuyo en la cruz. Una herencia diferente, de victoria, de vida y de resurrección, no de muerte. Gloria a Dios por todo esto. Así que Jesús no era hijo caído de Adán, ni tampoco pecó, como nosotros. Jesús no tenía estas dos cosas. Por eso Él fue nuestro sacrificio perfecto. Jesús fue crucificado, Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó, Jesús ascendió, Jesús entró, después de traspasar todos los cielos, entró al lugar santísimo y entró allí y obtuvo para ti eterna redención. ¡Somos redimidos! Por el Espíritu eterno se ofreció una vez y por siempre sin mancha delante de Dios. Y esa sangre preciosa, pura, perfecta, fue acepta y fue derramada en el propiciatorio en el cielo. Y gracias a Dios que esa sangre tiene una mejor voz. La sangre clama hablando acerca de ti, de que tú eres justificado, eres absuelto, eres perdonado. Y eres redimido de toda maldición. Gracias a Dios por esta obra. Así que estamos en Cristo, hemos sido librados de la maldición, sea la maldición de la caída, sea la maldición de la ley, y somos bendecidos con la bendición de Abraham. Y la mayor bendición que tú y yo podemos recibir, el mayor milagro, es el nuevo nacimiento. Gracias a Dios que pasar de muerte a vida es tremendo. Bien, miren lo que dice Gálatas el capítulo 3, versículo 29. Y estamos terminando con eso, es tremendo. Y ya que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Repitan conmigo, yo soy de Cristo. He sido comprado de Él. Yo le pertenezco. Estoy en Cristo. Estoy unido vitalmente con Cristo, el Espíritu Santo y yo
somos uno. Amén. Entonces estamos en Cristo, somos de Cristo y dice ciertamente. ¡Wow! Así como Isaías 53, ¿no? El versículo 4, ciertamente llevó él. Bueno, para que ciertamente tú seas descendencia de Abraham. Repiten conmigo, yo soy descendencia, yo soy linaje, soy prole, soy simiente verdadera de Abraham por la fe. Repitan conmigo, soy hijo de Abraham y por lo tanto soy bendecido. Dice, somos herederos conforme a la promesa de bendición. Hermanos, les estoy presentando un hecho que habla acerca de, es una declaración de la legalidad de la bendición que les pertenece a ustedes. O sea, legalmente nos pertenece y nadie nos las puede quitar ni robar, gracias a Dios. Entonces, vemos claramente con todo esto, conectando todos los puntos de lo cual hemos hablado bastante. Vemos acá que el cuadro que se forma o se pinta es de que tú y yo, por la obra de Cristo, gracias a Dios, siendo Él hecho maldito por nosotros, fuimos librados completamente de toda maldición, hermanos. Nadie tiene el derecho legal de maldecirte. Y si alguien se levanta a maldecirte, frito pescadito, porque una maldición le va a venir como boomerang. Porque tú también eres descendencia de Abraham. Pero tu estatus, tu condición, tu posición legal en Cristo es de bendición. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así cuando decimos que Dios te bendiga, bueno, suena bonito, ¿no? Pero mejor decirle bendito, ¿no? Porque ya somos bendecidos en Cristo. Tenemos que ganar la conciencia de que somos bendecidos en Cristo. Esa es la pura verdad. Muy bien. Entonces ya hemos visto que la Escritura dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y por eso Jesús, como ya se los dije, tuvo que ser crucificado y no apedreado o muerto de otra forma. Es más, los evangelios nos muestran 12 diferentes ocasiones en las cuales Satanás trató de matar al Hijo de Dios. Interesante. Fuese en tormentas en medio del mar de Galilea, o fuese en el monte más alto de Nazaret, donde trataron de despeñarlo, o fuese en Jerusalén, cerca del templo, donde los judíos en 2 ocasiones agarraron piedras para apedrearlo, sea lo que haya sido, ¿no? Sea un endemoniado gadareno lleno de ira y lleno de fuerza sobrehumana para tratar de despedazar a Jesús, ¿no? Jesús no podía morir así. Y la Biblia dice que una y otra vez escapó de sus manos, porque no era su hora y tampoco era su forma. Él tenía que ser crucificado. Así que Jesús no podía morir de ninguna otra forma, porque Él tenía que dar cumplimiento perfecto a los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Él tenía que ir a la cruz. Así que es interesante notar que Jesús, por la Escritura y por el Espíritu Santo, supo de antemano las cosas que iban a acontecerle y Él cumplió cada cosa con el mínimo detalle. Hubo una precisión matemática, si se puede decir aquí, una precisión milimétrica en todo lo que Jesús cumplió. Y así lo que Jesús logró por nosotros, y estoy magnificando al Señor y la obra que el Señor hizo por nosotros, para poder revertir la mayor maldición pronunciada contra nosotros. Tenemos que entender la gravedad del asunto. Es urgente. Existe ya una sentencia decisiva de condenación sobre cada ser humano en esta tierra que no está en Cristo. Es una sentencia de muerte eterna, de separación eterna de Dios, con destino, primera parada, infierno, segunda parada, destino final, el lago que arde con fuego y azufre. Donde hay tormentos que no se pueden narrar, no se pueden mencionar. Pero Jesús pagó el precio. Y Él quiere que tú seas de bendición a los demás, llevando las buenas nuevas de la resurrección del Señor, que hay perdón, que se puede revertir la maldición pronunciada sobre ellos en sus vidas y que ellos pueden ser puestos en Cristo. Dios los saca de estar en Adán y los pone en Cristo. Los saca de maldición y los pone en bendición. Eso es maravilloso. Así que Dios nos ha dado una posición de bendición, una posición de libertad, una posición de victoria en Cristo Jesús. Y todos nosotros que hemos recibido esto podemos caminar en dicha realidad. ¿Y para qué somos bendecidos? Para ser de bendición. Porque nuestro Dios es experto en cambiar las maldiciones y convertirlas en bendiciones. Vamos a orar. Padre de gloria, invocamos tu nombre. Te exaltamos por tus grandes hechos portentosos, tus maravillas, tus señales. Sobre todo te damos gracias, Padre, por la señal de la resurrección de Jesucristo, que es la base de nuestra fe.
Y por eso sabemos que nuestra fe no es vana. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Y sabemos que así como tú fuiste resucitado entre los muertos, también nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Hemos sido vivificados, hemos sido justificados. El Espíritu de Dios nos ha sellado. Tenemos ahora el Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu de Dios. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Y te damos gracias porque sobre cada una de nuestras vidas reposa o reside esa bendición sobrenatural. Y está viva, está activa. Y nosotros, Padre, la distribuimos porque estamos aquí para obedecer tu voluntad de ser una bendición a las naciones. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si aún no estás en Cristo, te he presentado claramente el Evangelio. Te he presentado claramente la obra de sustitución del Señor Jesús, haciéndose maldito por ti. Hermano, si estás experimentando maldiciones, es sencillamente porque la puerta le fue abierta al diablo para poner eso sobre tu vida. Y el diablo, cuando nos ataca a nosotros, en realidad está haciendo algo sobre alguien que no le pertenece. El diablo normalmente cruza líneas legales. Lo que él hace no es lícito, no tiene ningún derecho legal de oprimirnos ni de enfermarnos. Pero tú necesitas estar en Cristo para poder pararte firme y resistir al enemigo. Si aún no has nacido de nuevo, aún no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, la maldición puede ser revertida en tu vida. Mi consejo y el consejo de Dios es este: no vivas bajo la maldición de la muerte. Recibe a Cristo, dale tu corazón, dale la vida, entrégale todo lo que tú eres y vas a experimentar que este gran intercambio, tú le entregas tu muerte y Él te entrega su vida, porque Él ya lo hizo, ya pagó el precio por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración en voz alta. Dios del cielo, reconozco que he pecado contra ti. Jesús, acudo a ti. Tú eres la simiente de Abraham, en quien yo sería justificado y vivificado. Vengo a ti por perdón de pecados y por el regalo de la vida eterna. Sé mi Señor y creo en la señal, tu resurrección. El Padre te resucitó para que yo pueda tener justificación y nueva vida. Me arrepiento de mis pecados y ahora, Señor, soy salvo por la fe en ti. En tu nombre, amén y amén. Gloria a Dios.